Muy buenas noches, muy buenas noches a todos y a todos. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que sigue marcando profundamente a nuestro país, un caso que conmovió el mundo entero y que a más de una década continúa exigiendo respuestas: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este foro buscamos comprender no solo qué ocurrió aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, sino también todo lo que ese hecho representa, porque Ayotzinapa no solo fue una tragedia, fue un punto de quiebre en la historia reciente de México. Aquella noche, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dirigía a la Ciudad de México para participar en una marcha conmemorativa. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Fueron atacados y desaparecidos en circunstancias que hasta hoy siguen sin aclararse del todo. El caso evidenció la gravedad de la violencia, la impunidad y las fallas en el sistema de justicia mexicano. Desde entonces sus familias han vivido una lucha constante e inalcanzable por la verdad. Han tocado puertas, han marchado, han alzado la voz, y aunque ha habido veces en que las investigaciones, la justicia plena, sigue sin llegar. Hoy queremos reflexionar sobre eso. ¿Qué nos dice este caso sobre nuestro país? ¿Qué papel tiene la sociedad frente a la injusticia? ¿Y qué podemos hacer para que los 43 no se conviertan en un número olvidado? Y les recuerdo que el propósito de ese encuentro es reflexionar no solo sobre lo ocurrido, sino también sobre cómo avanzar hacia la verdad y la justicia. Agradecemos sinceramente la presencia de todos y todas quienes nos acompañan hoy, representantes de la sociedad civil, del gobierno, de las familias afectadas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Su participación demuestra el compromiso por dialogar y construir juntos caminos de entendimiento y solución. Recordemos que este es un espacio de diálogo respetuoso, donde todas las voces serán escuchadas con atención. El propósito es fomentar la comprensión mutua y avanzar propuestas concretas que respondan a las necesidades y preocupaciones presentes. Comenzaremos con una ronda y así sería de intervenciones iniciales, donde cada participante tendrá unos minutos para expresar su postura. Gracias. Muchas gracias. A la verdad de Ayotzinapa hablamos prácticamente de una herida que nunca va a cerrar, ya que han pasado demasiados años, ya han pasado ya varios gobiernos y muchas promesas, pero sin embargo no existe aún ningún tipo de respuesta clara acerca de este suceso. O sea, hasta el día de hoy, a más de 10 años del caso, nunca se ha sabido a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, ni se ha dado ningún tipo de justicia. Esto le pasó a los jóvenes por atreverse a cuestionar y a exigir más por un país más justo y con más oportunidades para todos. En este foro recordemos que no es solo para recordar, sino para que exijamos que otro caso así no se repita y nos aseguremos que la impunidad nunca sea normalizada. Mi hijo, José Ángel, tenía 19 años. Él era alegre y soñador. Él tenía muchas metas. Quería ser un gran maestro rural para así poder enseñar a los niños del campo. Desde aquella noche no lo hemos vuelto a ver. Nos han dicho demasiadas cosas, pero ninguna de ellas ha sido una verdad completa. Hemos tenido que aprender a ser investigadores, abogados y padres sin descanso. Lo único que queremos es justicia y la mera verdad. No queremos que sientan lástima por nosotros. Queremos que el Estado nos diga en dónde están nuestros hijos. Yo estuve ahí en las marchas, en los bloqueos. Yo recuerdo perfectamente como si hubiese pasado ayer, ese ambiente tan oscuro donde las calles estaban llenas de gente indignada, las pancartas con los rostros de cada uno de los muchachos que desaparecieron, los gritos de madres y padres pidiendo justicia que resonaban por todo el pueblo. Vi también cómo llegó la policía, cómo comenzaron a empujar a cada uno de nosotros, empezaron a golpearnos, empezaron a disparar al aire para poder dispersarnos. Vi con mis propios ojos también cómo se llevaron a cada uno de los estudiantes, cómo los subieron a las patrullas y cómo muchos de nosotros corríamos
sin saber si los volveríamos a ver. Desde ese entonces, Ayotzinapa ya no es igual. Ese silencio se siente tan pesado, como si el pueblo hubiera quedado marcado por esa noche. Vivimos con tal miedo y con tal incertidumbre de no saber qué pasó realmente, porque el gobierno no nos ha dado una respuesta clara, pero también con un coraje y con la fuerza decidida de no rendirnos. Sabemos que esto no fue obra de unos cuantos malos elementos, sino de un sistema muy completo que permitió y también encubrió la desaparición de estos 43 jóvenes que decidieron alzar la voz por tener una buena educación. Nos quitaron la tranquilidad, pero no la esperanza, que es algo muy importante. Y con el paso del tiempo aprendimos que la memoria es nuestra única arma. Por eso seguimos marchando año tras año, seguimos exigiendo la verdad y la justicia. Cada año, cuando recordamos a los 43, sentimos que siguen con nosotros, que su ausencia y su desaparición nos empuja a no quedarnos callados, a no dejar olvidar esto que pasó, porque mientras no haya una justicia, Ayotzinapa no podrá sanar y México tampoco. Antes que nada, quiero compartir mi respeto y solidaridad a todas las familias que tuvieron algún hijo familiar involucrado en esta catástrofe. Y también desde el punto de vista del gobierno, queremos dar a conocer, dar a entender que hay muchas instituciones, muchas notas amarillistas, muchas fuentes con poca credibilidad que están dando falsos testimonios o testimonios muy amarillistas, muy exagerados acerca de esta catástrofe. Gente que ni siquiera estuvo en el acontecimiento, mencionan rasgos, mencionan características que ni siquiera sucedieron. Queremos comentar que nosotros estamos siendo transparentes y pedir de favor a la comunidad, al gobierno y a la ciudadanía del pueblo mexicano que no estén creyendo notas amarillistas o falsos testimonios como muchos que están circulando en internet o muchos que están circulando en medios de comunicación, simplemente que quieran hacer quedar mal al gobierno. También por otro punto, el gobierno, desde que falleció, desde que aconteció todo esto, empezó a comprometerse con llegar a la verdad. Las investigaciones año tras año se están reabriendo y este es un tema que no solo se quedó en algo nacional, sino que también instituciones alternas al país, es decir, instituciones internacionales están siendo encargadas, están siendo involucradas en todo este problema. Queremos dar una solución y queremos que el pueblo empiece a confiar en nosotros, no solo con hechos, no solo con palabras, sino que demostrándolo con hechos. Esta investigación, este problema es algo que está yendo para grande. Va muchos años que estamos reabriendo investigaciones. Estamos dando mucho empeño, muchas unidades dentro de esto y creo que podemos llegar a un resultado muy pronto. Como abogado defensor de los derechos humanos, debo decir que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa representa una deuda enorme del Estado mexicano con su pueblo, ya que pues no basta con promesas de disculpas ni discursos oficiales, lo que se necesita es justicia real y transparencia total. Los informes internacionales han sido claros, hubo torturas, manipulación de pruebas e encubrimiento institucional, lo que demuestra una profunda crisis en el sistema de justicia. Este caso no es un hecho aislado, es el reflejo de la impunidad que ha permitido tantas violaciones de derechos humanos en nuestro país. Las familias no buscan venganza, sino buscan verdad y justicia verdadera. Y su lucha inalcanzable nos recuerda que el dolor se convierte en fuerza cuando se busca dignidad. Desde las organizaciones no gubernamentales reafirmaremos nuestro compromiso de seguir acompañándolos hasta que se conozca toda la verdad y se sancione a los responsables sin importar su cargo o posición. Solo entonces podemos hablar de un México que realmente respeta la vida, la memoria y los derechos humanos. Muchas gracias a todos por sus intervenciones.
y sus diferentes el debate y sus diferentes puntos de vista. Empecemos con una pregunta al gobierno. ¿Hasta qué punto reconoce el Estado su responsabilidad en lo ocurrido? Ok, antes que nada, quiero mencionar que nosotros no estamos bajo control, no somos, no tenemos bajo control lo que sucedió, no estaba en nuestras manos, es algo que estaba fuera de nuestro alcance y obviamente fue algo que nosotros no provocamos. Obviamente al instante que sucedió este acontecimiento, pusimos manos en obra y intentamos solucionarlo. Muchas unidades están siendo puestas en este problema que ya tiene muchos años de que aconteció, pero estamos realizando muchas investigaciones. Hay muchas teorías, mucha gente que ni siquiera está informada, que están sacando conclusiones de que los 43 fueron mutilados, fueron asesinados. Son cosas que no son verídicas y que no están comprobadas por nuestro gobierno. También queremos que el pueblo empiece a confiar en nosotros, no solo con nuestras palabras, sino que con hechos. Y más que nada mencionar que el acontecimiento que sucedió con los 43 estudiantes es algo que estaba fuera de nuestro control, es algo que nosotros no estábamos controlando en ese momento. No sabíamos qué iba a pasar y no podemos predecir las catástrofes que van a pasar dentro de nuestro país, pero pues obviamente podemos hacer algo para solucionarlas y en eso estamos. Es un proceso muy largo, ha tenido muchas investigaciones, tuvo mucha controversia dentro de nuestro país, de hecho este podía considerarse un hecho internacional y obviamente que nos preocupa solucionar esto. Pusimos muchas manos a la obra y las investigaciones dan frutos cada vez dan más frutos. Con todo respeto, pero el debido proceso no debe convertirse en una excusa para la impunidad. Sabemos que la justicia requiere tiempo y legalidad, pero ya han pasado más de 10 años y el país sigue esperando respuestas claras. ¿Cuántos años más se necesitan para reconocer lo evidente? Los hechos están documentados, las pruebas existen, los testimonios son contundentes. Entonces no se puede seguir hablando de procesos en curso cuando hay familias que llevan una década buscando a sus hijos sin encontrar verdad ni reparación. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que el Estado reconozca su responsabilidad y entregue la verdad completa? Nosotros ya no tenemos esa confianza que teníamos en las empresas, ya que ha pasado muchísimo tiempo y nos han dicho demasiadas cosas, no sabemos si son verdades o son mentiras, nos han dicho que nuestros hijos fueron incinerados, pero los peritos internacionales no demuestran eso, que eso fue la verdad. Si el gobierno busca la justicia, nos darían muchos hechos, pruebas, demasiadas cosas que nosotros podemos llegar a confiar en ellos y que podemos saber que nos den la confianza y la verdad y nos ayude a tener esa un poquito más de mentalidad en ese tipo de cosas y que nos digan por qué, y necesitamos que nos digan por qué siguen libres tantos responsables. Creo que lo que el ciudadano afectado nos quiso expresar es el reflejo del sentir de miles de jóvenes mexicanos que al conocer esta tragedia pues se quedan completamente intranquilos ya que pues no saben si ellos pueden ser los siguientes. La juventud mexicana no puede seguir expandiéndose y creciendo pensando que el desaparecer al levantar la voz es algo normal, ya que pues esta impunidad nos puede llevar a pues un gobierno completamente autoritario, ya que pues el silencio del Estado también mata. Entiendo la desconfianza de todos ustedes, pero han habido avances reales muy fuertes y de alto impacto. Se han detectado funcionarios, se ha detenido gente involucrada y se han encontrado restos que han sido identificados con tecnología avanzada. Con esto estamos corroborando, estamos demostrando que nuestro gobierno está poniendo el empeño suficiente dentro de este caso y al detener funcionarios, ex policías, elementos de policía de México, estamos corroborando que el problema también está siendo dentro de pues sí, es un problema interno de nosotros también, pero al realizar esas acciones esperamos que la ciudadanía empiece a confiar en nosotros y ya no solo en nuestras palabras, sino en los hechos que estamos realizando.
Pero, ¿y eso a quién le devuelve la paz? En el pueblo y en algunos otros lugares seguimos con el miedo. Cada aniversario hay más policías que flores. No solo se trata de la justicia judicial, sino al sanar el tejido social. Ok, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hay algo que me gustaría que analicemos un poco más a fondo. Cuando hablamos del caso de Ayotzinapa, solemos pensar en los estudiantes, en el Estado, en las autoridades y en las investigaciones, pero pocas veces nos detenemos a ver el papel tan importante que tuvieron y si siguen teniendo las organizaciones civiles. Aquí es donde yo pregunto qué papel juegan esas organizaciones civiles en este proceso. Fundamentalmente, nuestra labor como organizaciones defensoras de derechos humanos es ser el puente entre las familias y la justicia. No somos espectadores, somos acompañantes. Entonces, es una lucha que ha sido larga y dolorosa. Documentamos cada violación, cada irregularidad, cada acto de encubrimiento y llevamos a estos casos ante instancias nacionales e internacionales para que no queden en el olvido y ni se archiven bajo el peso de la burocracia o el silencio institucional. Además, presionamos para que el caso permanezca abierto, para que la verdad siga buscando la luz y las autoridades no se conformen con explicaciones incompletas. Pero nuestra labor no es solo jurídica, también es profundamente humana. Brindamos apoyo psicológico y emocional a las familias porque el dolor que cargan, pues, no es solamente un asunto legal, sino pues también una herida y pues a la memoria y a la esperanza de su ser querido. Además, necesitamos que este caso se dé a conocer en la educación para que pueda seguir su memoria. Lo que queremos decir es que en las escuelas se hable del caso y que se dé a conocer lo que le sucedió a los estudiantes y que se sepa que los nombres de esos 43 estudiantes nunca se van a olvidar y que sepan que deben buscar justicia por sí mismos y que no tengan el miedo de ser silenciados como este caso ocurrido. Exacto, no queremos que a todos los 43 estudiantes los recuerden como víctimas, sino como estudiantes que tenían la mentalidad de querer poder cambiar el mundo. Al concluir este espacio de diálogo, dejamos abierta una interrogante que no busca respuestas inmediatas, sino reflexión profunda y compromiso colectivo. ¿Qué necesitamos como sociedad para que no haya otro Ayotzinapa? Esta pregunta se convierte en el eco que acompaña nuestras voces, un llamado a la memoria, a la responsabilidad compartida y a la construcción de un futuro distinto. No es un punto final, sino una invitación permanente a pensar, debatir y actuar desde cada ámbito de nuestra vida pública y comunitaria. Bueno, para responder esta pregunta de qué necesitamos como sociedad para que no haya otro Ayotzinapa, otro suceso igual que pasó hace 10 años, que la gente pueda dejar de tener miedo y aprendamos a poder exigir sin callar, sin sentir que pedir justicia es peligroso o sea algo malo. Para que no haya otro Ayotzinapa, necesitamos una sociedad más consciente, más unida y más participativa. No solamente basta con indignarse unos días y después olvidarnos como mucho tenemos por costumbre. Nos quejamos en redes sociales y después olvidamos este tema y el gobierno lo tapa y ya no se hace nada por estas situaciones. Debemos también mantener viva la memoria y la exigencia de cada uno de los estudiantes. Se levantaron para poder exigir esa educación y esos derechos que como estudiantes tenemos. También hace falta una educación, empatía y un compromiso, tanto del gobierno como de los ciudadanos, que desde las escuelas se enseñe a respetar los derechos humanos, a cuestionar la injusticia y a no ser indiferentes al dolor ajeno, poder ser empáticos. También necesitamos autoridades que escuchen al pueblo y no solamente que los escuchen, sino que también puedan comprobarnos con acciones y que respondan con verdad y no con una violencia. Necesitamos una sociedad, debemos
romper el miedo que nos paraliza como sociedad y el silencio que protege a los culpables. Debemos organizarnos, cuidarnos unos de otros y no permitir que la corrupción y la impunidad sigan siendo algo normal, algo cotidiano. Solo cuando cada ciudadano sepa que tiene voz y poder, y cuando las instituciones actúen con transparencia, podremos decir que tragedias como la de Ayotzinapa no volverán a repetirse. Bueno, también queremos justicia real, no simulada. O sea, justicia que no se base en discursos, sino en promesas o conferencias, sino en acciones concretas, transparentes y valientes. Durante años hemos escuchado declaraciones de voluntad, pero la realidad es que la impunidad persiste. No se puede hablar de justicia mientras los responsables directos e indirectos sigan libres. Mientras se manipulen pruebas, se oculten documentos y se proteja a quienes tuvieron algo que ver, pues la justicia real implica ir más allá de los límites políticos y de los intereses personales. Significa tener el valor de señalar, investigar y castigar a todos los involucrados, sin importar su cargo o su influencia. A continuación va a hablar nuestro representante del gobierno y su respuesta a la pregunta que se nos planteó al inicio. Ok, ¿qué tal? Eh, Como ya mencioné anteriormente en varias de mis respuestas, quiero comentar que esto no estaba dentro de las manos del gobierno. Fue un acontecimiento el que nosotros no pudimos haber predecido, nosotros no pudimos haber adivinado qué iba a pasar, qué tragedias van a pasar, pero claramente pues estamos aquí para solucionarlas. No podemos predecir lo que va a pasar en el futuro, no somos adivinos, no somos magos, pero sí podemos solucionarlo y darle la solución más óptima. Solucionar las problemáticas de la mejor manera y hacer que el pueblo mexicano tenga lo que le corresponda y tenga, pues se vaya contentos. Este caso fue muy difícil para nosotros, no solo para ustedes, tanto que tuvimos que involucrar entidades internacionales. Hay muchas teorías, mucha gente dice que incineraron a la gente, que los mataron, que los escondieron, que los enterraron. No los crean, no son fuentes verídicas, no tienen mucha credibilidad. Y la mayoría de esas son noticias amarillistas, notas amarillistas entre los periódicos que solo quieren afectar la imagen de nuestro gobierno. También creemos que en especial este caso, como se fue internacional, es algo que está aprovechando mucho la gente. Están aprovechándolo mucho para hacer quedar mal al gobierno, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es apoyar a cada una de las familias, cada uno de los ciudadanos y cada una de las personas que se vieron afectadas en esta problemática. Hemos puesto manos a la obra, hemos involucrado entidades internacionales dentro de esta problemática. La mayoría de nuestras entidades nacionales están dentro de ella y le estamos dando la importancia que se merece, la importancia que merita. Poco a poco hemos ido consiguiendo más investigación y hemos conseguido más datos dentro de este problema. Vamos a ir a una solución muy rápido. Estamos más adelante de cuando empezamos. Vamos muy bien y pese a las adversidades, seguimos avanzando y queremos demostrar al pueblo que pueden confiar en nosotros, no solo en nuestras palabras, sino que también pueden confiar en los hechos que estamos realizando. Y es todo lo que quiero decir en mi planteamiento. Muchas gracias. Eh, yo solo quiero que mis hijos y los demás puedan regresar. Si no pueden, que nos digan la verdad y qué es lo que ningún padre tenga que volver a buscar a su hijo solo. El caso de Yotzinapa no fue el final, es una herida que nos obliga a ser una sociedad mucho más consciente y unida, además de también una sociedad más humana y empática, ya que pues este hecho fue de gran magnitud social al momento del suceso.
Y pues esto hace que el país esté más unido y que se pueda conseguir más una justicia social verdadera y que el pueblo siga alzando la voz sin miedo. Ok, y así llegamos al final de este espacio de reflexión. Hoy no solo hablamos de un caso, sino de una herida que sigue abierta en nuestro país. El caso de los 43 no solo es una tragedia del pasado, es un espejo que nos muestra lo que todavía falta por cambiar, la justicia, la verdad y el valor de la memoria. Escuchar, debatir y reflexionar sobre ese tema no busca señalar, sino recordar que todos tenemos una responsabilidad, porque mientras la impunidad sigue existiendo, mientras haya familias que no sepan dónde están sus hijos, no podemos decir que todo está bien. A los 43 lo seguimos buscando, no solo con palabras, sino con la exigencia de un México más justo y más humano, y que este debate no termine aquí, sino que nos acompañe afuera, en lo que hacemos, en lo que decimos y en cómo nos entendemos con la justicia y la empatía. Gracias a todos por participar, por escuchar y también por no olvidar. Muchas gracias. Corta, corta, corta.